y amén. Salmo 107. Y este salmo, el título es Gracias al Dios libertador. Hemos visto a lo largo de lo que hemos estado leyendo, las alabanzas, ¿verdad? En los salmos, que se conoce a Dios o lo vamos conociendo, ¿verdad? Si es que tú eres nuevo en la Biblia, en la fe, vamos conociendo a Dios como un Dios santo, como un Dios misericordioso, como un Dios poderoso, amén, y fiel. Y ahora vamos a ver cómo el salmista nos da a conocer la parte de que Dios es también libertador. Y es una alabanza, ¿verdad?, de agradecimiento por dar esa libertad. Amén. Así que vamos a leer Salmo 107 en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Muchas veces se resalta, ¿verdad?, la bondad del Señor y su misericordia, como lo hemos visto en otros salmos que también han empezado exactamente como este. Qué bueno saber que la misericordia de Dios es grande, es eterna, porque Él es misericordioso. Él es la misericordia completa, la bondad completa. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Si tú has sido salvo por Jesucristo, si Dios te ha libertado de tu pecado, de la vida pecaminosa que llevabas, has conocido a Jesucristo y te ha hecho libre, amén, entonces tú vas a tener ese corazón de adorador, ese corazón agradecido, y en todo momento vas a estar alabando al Señor. Porque aquí dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido ¿de quién? Del poder del enemigo. Todos estábamos en las garras, en las manos del enemigo de nuestras almas, Satanás. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos halló en esa esclavitud, nos vio desnudos, nos vio sucios en nuestro pecado, en lo más abominable, porque es ahí donde estábamos, y de ese hoyo y de ese lodo cenagoso, como dice la Biblia, de ahí nos sacó el Señor, del poder del enemigo. Y dice aquí el versículo 3, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. No solamente a una sección de personas, ¿verdad?, sino a todas las personas en todo el mundo. Hay muchos de nosotros, gracias al Señor, que nos ha alcanzado, de diferentes idiomas, de diferentes países, de diferentes colores de piel. Y la salvación, por la gracia del Señor, nos alcanzó a todos, porque Jesús murió por todo el mundo. Por eso aquí nos dice, y los ha congregado de las tierras, o sea, nos ha unido en Él. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Es así espiritualmente como nosotros estábamos, como nuestra alma estaba antes de venir al Señor. ¿Cómo? Estábamos perdidos, andábamos perdidos por el desierto, andábamos por la soledad, dice aquí, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Éramos como forasteros, completamente perdidos, hambrientos y sedientos.
estábamos así en nuestra alma, en nuestro espíritu, estábamos casi ya, mejor dicho, no casi, estábamos muertos, mas el Señor nos dio vida. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía, nuestra alma y la alma de un ser humano que no tiene a Dios en su vida, que no tiene a Cristo en su corazón. Es así como está, su condición espiritual está muerta, está vacía. Aunque tú puedes decir que tú estás bien, tú no estás bien si no tienes a Jesucristo reinando en tu corazón. Tú no estás bien si tú sigues estando en las manos del enemigo. Tú no estás bien, tú eres esclavo y tú estás sucio, tú estás perdido. Pero la buena noticia es que Jesús te ama y Él te busca para sacarte de esa condición, para darte vida nueva, para hacerte parte de su familia, para limpiarte, ponerte nuevas vestiduras, porque ese es el Señor. Él ama tu alma y no quiere que vivas sin Él, porque sin Él estás perdido, estás vacío y no va a haber nada que llene ese vacío en tu corazón. Solo Dios, porque ese lugar solo le pertenece a Él, porque tú eres su criatura, tú eres su creación, le perteneces a Él. Pero por el pecado perteneces legalmente al enemigo. Pero Él ha pagado ya por ti, mas sin embargo tú tienes que recibir ese regalo de salvación, aceptar y decir: sí, Señor, yo me voy contigo, sálvame, necesito tu perdón, necesito que tú me rescates de esta vida que estoy llevando. Gloria a Dios. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. Aprisionados en aflicción y en hierros. Versículo 10. Otra vez voy a leer el versículo 9 porque me salté. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Miren cómo estábamos en esa cautividad. Cómo muestra aquí la Biblia nuestra condición espiritual antes de estar en Cristo. Y luego dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y esto también puede volver a suceder si nosotros nos descuidamos, nos apartamos del Señor, si nos convertimos como ese hijo pródigo, ¿verdad? Que decimos: Señor, no quiero ya saber nada de ti, me voy. Se entra esa rebeldía, o sea, estuviste en su camino, pero te fuiste de la casa de papá, te entró la rebeldía, te descuidaste, ¿verdad? Y te entró esa rebeldía y te fuiste de sus brazos, simplemente te fuiste, y como Dios no te fuerza, te deja ir. Obvio, antes de que eso pase, el Señor pelea por ti para que eso no suceda, pero si tú sigues en esa necedad de que ya no quieres nada, pues te vas. Quieres andar en tu propia opinión, quieres hacer las cosas a tu manera, quieres servir a un Dios que tú mismo te imaginas, que tú mismo te haces. Te rebelas completamente y te apartas, ¿verdad? Y otra vez tu alma puede estar así, como explica este salmo, sin Cristo. Y aún peor, porque el Señor te había limpiado. Cuando tú viniste al principio, viniste a Él te limpió y te dio vestiduras. Me dice la palabra, ¿verdad? Y cuando uno descuida eso que el Señor hace en tu vida, si tú no lo sigues llenando de cosas buenas, o sea, de Él, los que eran tus amos antes, el enemigo, anda dando vueltas a ver en qué momento te descuidas, en qué momento la casa está vacía. Y una vez que esté vacía, viene Él y se trae a muchos más todavía a vivir ahí. Así lo dice la palabra.
Pero aún esas personas que se han apartado, si tienen vida, es por la misericordia que el Señor tiene, que Dios tiene, que está esperando que ese hijo pródigo vuelva en sí y regrese a la casa de su padre, regrese a los brazos de papá, para que Él te restaure nuevamente, porque eso es lo que pasó con el hijo pródigo. Mientras haya vida hay esperanza en Cristo, hay oportunidad en Cristo, hay perdón para ti en Cristo. No importa qué tan lejos te hayas ido, hasta allá te llama y te busca el Señor. Para que tú vuelvas en sí, recapacites lo que hiciste, no te culpes, solamente regreses con un corazón arrepentido y el Padre no te señala, no te recrimina, no te empieza a decir, pero esto, pero lo otro, tú te fuiste. No es como nosotros. Él ve al hijo venir desde lejos y él corre hacia él, porque ya el hijo está viniendo al Padre. Él corre hacia el hijo, lo alcanza y no le dice nada más, simplemente lo abraza y hace una fiesta para su hijo porque ha regresado. Así es el corazón de Dios, incomprensible, ¿verdad? Pero así de bueno es el Señor, que te perdona el alma. Él perdona el alma que realmente se arrepiente. No importa lo cuánto te hayas ensuciado. Si estás realmente arrepentido, el Señor te perdona, te abraza, te vuelve a poner esas vestiduras que te correspondían, vuelve a poner ese anillo en tu dedo y hace una fiesta porque su hijo que estaba perdido ha vuelto. Eso es lo que le importa. Él borra tus pecados, borrón y cuenta nueva, y seguimos adelante de su mano. Gloria al Señor. Versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Eso es lo que hace el Señor con un alma arrepentida. Por eso dice aquí, luego que clamaron a Jehová. Un alma arrepentida de corazón se va a humillar delante de Dios y va a clamar al Señor. Su alma va a gemir, a veces ni palabras van a salir, simplemente el alma va a empezar a pedir en llanto al Señor ayuda. Eso es cuando tu alma clama a Dios y Dios no se tarda. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Así es, porque fuera de Dios eres esclavo del mundo, eres esclavo del enemigo. Pero cuando tú te arrepientes y clamas al Señor, Él rompe tus prisiones. Él te hace libre. Y si el Hijo de Dios te liberta, tú verdaderamente eres libre. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. El alma cautiva está tan aprisionada como si tuviera una puerta de bronce, como si tuviera cerrojos de hierro. Son metales bien fuertes, bien duros. Pero así de fuerte como es eso, más fuerte y poderoso es el Señor, que Él quiebra eso. Es una comparación. Aquí la palabra de lo fuerte que son las cadenas, mas el único que la puede romper, porque es más fuerte, es Cristo. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Tu misma insensatez y necedad te hace daño. Por eso pide sabiduría al Señor. Que el temor del Señor esté en nuestros corazones para no ser unos insensatos.
porque la insensatez nos hace mal a nosotros, muy mal, mucho mal. Fueron afligidos a los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ya van varias veces que menciona esta parte de clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Como el Señor está en control de toda la creación, ¿verdad? Y qué maravilloso es el mar como creación. Tantas cosas que hay ahí, misteriosas, ¿verdad? Dice, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Otra vez, cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Aquí está dando un ejemplo de cómo cuando van esas personas que van en los barcos, en los mares, ¿verdad? Y se levanta una tormenta y el mar realmente es algo como para tenerle temor, ¿verdad? Porque es grandísimo. Y tú ahí en el medio de toda esa agua y que se levante una tormenta y veas que ya te estás casi muriendo, a ver si tu alma no empieza a clamar al Señor, ¿verdad? Y el Señor, que es el dueño de ese mar, el creador de ese mar, si esa alma clama al Señor, Él va a hacer algo. Han habido muchos testimonios de personas que han pasado historias en el mar y Dios los ha librado cuando quizás ni creían en Dios, pero ellos clamaron al Señor, su alma clamó a Dios para que se salvasen de donde ellos estaban en el medio del mar, sin ayuda, ya viéndose ellos ya casi morir ahí. Pero el Señor los libró. Como dice aquí, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Ahí está el poder de Dios. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. El pecado trae esa maldición, ¿verdad? Por eso dice aquí que la tierra fructífera la convierte en estéril. ¿Por qué? Porque quieren, no. Por la misma maldad de los que habitan ahí. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca la vuelve en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren sus bocas.
¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Y así termina el Salmo 107, haciéndonos esa pregunta. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Cuáles cosas? Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos escuchado de Dios. Y dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová. A pesar de toda la maldad que hay en la humanidad y en el hombre, el Señor muestra su misericordia cada día, esperando que el alma del ser humano se arrepienta y vaya a Él. Le responda, aquí estoy, porque Él ama su creación. Él ama todas las almas. Él es bueno, misericordioso y libertador. Él quiere libertar las almas cautivas. Él vino a eso, como dijo Jesús, ¿verdad? Él vino a la tierra a dar libertad a los cautivos. Y su Espíritu Santo sigue aquí, sigue libertando a los cautivos, sigue sanando a los quebrantados de corazón. Sigue atendiendo a los que claman su nombre y librarlos de sus aflicciones. Sigue escuchando al alma que está afligida para ayudarle. Lo sigue haciendo, porque no solamente fue cuando Jesús vino a la tierra y ya, y se acabó ahí, y se fue, y aquí no estamos esperando, no. Nos dejó su Santo Espíritu, y a través de su iglesia, el Señor sigue haciendo milagros. Para el que cree, todo es posible. Para los que tienen fe en Cristo. Él liberta, Él salva, Él es bueno, Él es misericordioso. Y por todas estas razones y muchas más de quien es Dios, nosotros como sus hijos debemos alabarle para siempre, porque para siempre es su misericordia. Por eso en este salmo se repite tantas veces, tanto como las personas que dice aquí, que clamaron en su angustia y los libró de sus aflicciones, también repite la parte que dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sí, el Señor ha hecho y seguirá haciendo cosas maravillosas en la vida del ser humano. Y una de ellas es darte la salvación, es transformarte. Los que estamos en Cristo somos un milagro del Señor. Si verdaderamente Cristo es el Señor de tu corazón, la vieja persona ya no debe estar ahí. Debe ser Cristo gobernando completamente tu vida, porque Él ya te dio libertad. Él es bueno y Él nos sigue procesando, moldeando, pero ya está en nosotros. Él nos libertó de la cautividad y por eso lo alabamos, por eso lo exaltamos, por eso cantamos salmos a su nombre, porque Él se lo merece. Aleluya, gracias Señor Jesús.